Things happen for a reason. You become a stronger person. You become stronger. Don't worry now. Don't worry now, now, now. Don't worry now. Don't worry now. Don't worry now. Don't worry now. Amigas, estamos aquí. Seguimos aquí. Siempre parece que entramos como, no sé, haciendo, corriendo. Seguimos haciendo... aquí. Oli. Bueno, esperamos que estéis bien. Nosotras siempre sorprendidas y a la aventura de continuar con este podcast y con vosotras, y muy contentas por el súper episodio que tenemos hoy. Sí. Con nuestra súper invitada. Sí, vamos a ir a saco porque queremos aprovechar muchísimo el tiempo, porque teníamos muchas ganas, por fin ha llegado el día y vamos a por ello. Que teníamos muchas ganas porque además yo sé que esta frase está muy manida dentro del universo de los podcasts, que es: nos habéis pedido mucho a esta invitada, pero en este caso es totalmente verdad. Sí. Nos habéis escrito expresamente para pedírnosla. Y de las personas que nos habéis escrito, queremos darle las gracias especialmente a Teresa, que fue una de las que nos recomendó a esta invitada, y también colocando un poco la importancia de que hubiese más espacio en este podcast para esa voz crítica respecto al capacitismo, al cuerdismo, o más espacio del que nosotras hasta ahora pues habíamos podido darle. Y Teresa es una mujer psiquiatrizada a la que estas cuestiones la atraviesan directamente, y nos ha escrito y se ha acercado a nosotras con tanto cariño, con tanto respeto, con tanta sororidad, con tanta disposición, tratándonos como compañeras, no como enemigas, que es algo de lo que nosotras estamos muy orgullosas en nuestra comunidad y de las que nos escribís, y con lo que estamos totalmente alineadas, porque cuando hablamos de feminismo y hablamos de deconstruirnos, esto es lo que va a suceder, ¿no? En el propio camino de la deconstrucción necesitamos que haya espacio para dudar, para preguntar, para debatir entre nosotras, para hacer acuerdos, para cambiarlos si los necesitamos, y para equivocarnos porque forma parte de construirnos. Entonces, desde la inteligencia feminista, como diría Nerea Pérez de las Heras, necesitamos crear espacios en los que esto pueda suceder y pueda suceder en buenos términos, ¿no? Sí. Que dudar, que preguntar o que equivocarnos no suponga la expulsión del feminismo, ser de repente las enemigas o que parezca que estamos cuestionando absolutamente la identidad de la otra con la que queremos ser compañera, ¿no? El feminismo es la casa de todas, no podemos permitirnos pelearnos entre nosotras. No nos lo podemos permitir, este lujo. Entonces, de verdad, muy felices. Teresa, te dedicamos este episodio, y a todas las que os acercáis a nosotras con cariño. Sí. Y con muchas amigas. Eso es, muchas gracias Teresa, muchas gracias también porque, bueno, y además de esto, de lo que ha explicado muy bien aquí mi amiga, también nos hemos dado cuenta a la hora de, bueno, cuando recibimos o cuando tuvimos esta conversación con Teresa, y también cuando recibimos otros mensajes un poco en esta línea, nos dimos cuenta de que tampoco hemos explicado, sino que no hemos trasladado a lo mejor lo suficiente, o no hemos hablado profundamente de lo que para nosotras significa el nombre del podcast y el nombre del proyecto. O sea, cuando nosotras escogimos el nombre del proyecto, que por cierto es Locayo, que es que claro, nunca lo pronunciamos así porque es que quiero decir, no vamos a estar todo el rato haciendo el teatro y decimos Locayo, pero en realidad esos dos interrogantes tienen ese sentido, el darle ese tono, porque para nosotras cuando lo escogimos, esto significaba, bueno, pues ese juego de palabras entre dos cuestiones. La primera cuestión era responder ante esa etiqueta de loca que tradicionalmente se nos ha puesto a las mujeres desde el sistema heteropatriarcal en el que vivimos. Entonces, bueno, dar esa respuesta y también un poco cambiar el foco, ¿no? Y señalar directamente al sistema, que es realmente pues la base de lo que nos enferma y de lo que realmente bueno, pues nos hace daño, ¿no? Y no la condición individual de cada una de nosotras, ¿no? Entonces esta era un poco la idea, y también abrir este diálogo para cuestionarnos, ¿no? Para cuestionarnos este sistema, estas normas establecidas,
bueno, cómo funciona este sistema en el que vivimos, y esta era un poco la intención de nuestro nombre. No sé si se Sí, me para olvida algo. nosotros, bueno, para nosotras es como una herramienta de autodefensa que además tiene pues esta chispa y este juego, ¿no? De que tú estás contestando y que señala un mecanismo de control que se intenta colocar Eso. sobre nosotras, ¿no? Y apelamos mucho a esta frase maravillosa de Brigitte Vasallo de que nombrar una violencia no implica eliminar las otras o desconsiderarla, y esa es la posición que nosotras intentamos tener, es decir, nos colocamos un poco en lo que nos atraviesa y en lo que hace resonancia en otras, y traemos invitadas a las que les atraviesan otras realidades para poder dialogar con ellas desde ahí, ¿no? Y desde este encuentro y ser compañeras. Eso. Por eso, bueno, esta voz la trae maravillosa la invitada que tenemos, y yo creo que le podemos dar paso Sí. e ir presentándola, porque ya la habéis visto en el cartel, ya habéis flipado con que esté aquí, nosotras también. Ella se define como la pesada del capacitismo, lisiada, bisexual y antiespecista. Lleva dando charlitas sobre capacitismo desde 2018 para intentar aportar su granito de arena a la lucha anticapacitista. Durante este tiempo ha escrito algún que otro fancinito y recientemente ha publicado su librito Lucha contra el capacitismo, anarquismo y capacitismo, que está enseñando mi amiga. Luego hablaremos. Y luego hablaremos de él. Pero lo más importante de ella es que le encanta dormir la siesta y ser muy mamarracha. Por supuesto, es la puta ama, y hoy está en Loca Yo, Itzi Guerra. ¡Bienvenida! Gracias. Hola. Ay, Qué guay. ¡Qué bien que estés aquí, mujer! ¿Cómo estás? Bien. Me encanta la presentación, ¿eh? Sí, y además como me parece súper interesante vuestro nombre, porque además como que une súper bien el anticapacitismo con el feminismo. Como Oye, poniendo el pues... punto- ¡Vamos, Itzi, joder! Sí, ¿no? Por cómo nuestras luchas se unen en la psiquiatrización y en la medicalización de nuestras vidas. Y cómo se Totalmente. justifica como toda la violencia que sufrimos desde la ciencia, no desde esa idea Total. de locura. Y eso. Efectivamente. Oye, pues qué alegría que lo percibas así, de verdad, qué guay. Y de hecho, ya hilando una cosa con la otra, te vamos a lanzar lo que es ya nuestra pregunta oficial que hemos recuperado en esta tercera temporada, que es: ¿cuándo fue la primera vez que te llamaron loca? Pues loca, yo creo que igual alguna vez como empezando a dar charlitas y así, pero siempre ha sido más como coja o como apelando Ujú. directamente a mi cuerpo. Vale. Y, o sea, y muy desde peque. O sea, de hecho, igual a mí no loca, pero sí que a mi madre, cuando me empezaron a diagnosticar, y porque yo tengo una gemela, sí que fue una de, señora, usted se lo está inventando, que su hija va como más retrasada en el crecimiento, y fue ahí, o sea, como con 2 años, o sea, cuando yo tenía 2 años, y mi madre me llevó al médico y decía que se lo está inventando todo. Y luego ya mi madre me llevó a la escuela infantil en plan, oye, por favor, háganle unas pruebas, ¿no? Y me llevó como esas pruebas al médico y me dijeron, bueno, sale usted con la suya. Ya me llevaron al neurólogo y dijeron, evidentemente, esta niña tiene una parálisis. Claro. Ya, o sea, tu madre estaba loca porque se estaba inventando totalmente, porque claro, como o sea, también otra cuestión, ¿no? Desde el sistema sanitario, esa infantilización, esa condescendencia de la que hemos hablado aquí tantas veces, y más, claro, cuando es una mujer la que va a decir algo, ¿no? Que parece que no tiene, ¿cómo se dice? Agencia para, Total. ¿no? Para Claro. expresar. Y me parece muy importante en tu identidad cómo se cruza este lugar de diagnóstico, ¿no? Este lugar que oficialmente puede reconocer o no puede reconocer, y que al tachar de loca a tu madre y al tratarla así, se extiende a ti, se extiende a lo que te pasa, a que eso que te pasa supuestamente no existe y no está pasando. Totalmente. Sí, como también la necesidad continua de diagnóstico para poder reconocernos como listas. Que parece que si no tienes como la voz de un médico presente, no te puedes reconocer desde ahí. Como si no Ya, nos pudiésemos reconocer como bisexuales si no tuviésemos la voz de un médico carne. presente. Sí,
Sí, sí, sí. Ya, totalmente. Bueno, en eso vamos a entrar ahora un poquito. Sí. Jo, pues me encanta lo que has contado porque creo que enmarca mucho desde donde tú hablas y esta forma que tienes, ¿no? De hacer esos ejemplos. Por ejemplo, cuando dices lo de es como si necesitásemos un carnet para nombrarnos bisexuales, creo que es muy pedagógica y que es muy clara. Y al leerte, al ir escuchando tus charlitas en internet preparando esto, yo tenía todo el rato esa sensación, ¿no? Que tienes una energía muy linda, una disposición muy linda de recibir, que favorece mucho que tengas una apertura y que vayas pues colocando las piezas que tú vas lanzando. Y me pareces además muy coherente, muy generosa en tu compromiso de aportar a la lucha anticapacitista, no solo porque te haces las giras de Lady Gaga haciendo tus charlitas y generas tus materiales y tus fanzines, sino porque, por ejemplo, a través de tu Instagram se puede acceder a una biblioteca anticapacitista, que es algo que no es tan accesible, y pones estos recursos para nosotras, ¿no? Y yo mientras iba leyéndote, notaba que se me iba haciendo espacio dentro del cerebro y eso me gustaba mucho. Y me tocaba también con cosas que se movían, porque yo las había aprendido de otra manera, ¿no? Por ejemplo, creo que desde la psicología, la sexología, desde ciertos ámbitos del feminismo, lo que hemos aprendido que es adecuado o cuidadoso usar es diversidad funcional, y tú te nombras como discapacitada o como disca para las amigas, y usas discapacidad, ¿no? Entonces, nos cuentas qué es discapacidad y por qué para ti te reconoces en discapacitada y disca y te sirve. Oh, gracias. Y justo como con el tema, por un lado, de ser pedagógica y así, para mí es que es básico para en el anticapacitismo, ¿no? El que se entienda el mensaje. O sea, no podemos ir como de súper académicas hablando de capacitismo porque es justo lo contrario, ¿no? Y en cuanto a la palabra, o sea, es que en realidad es un debate que hay en el propio colectivo, ¿no? Y que como en los últimos meses como yo lo he asociado a distintas generaciones de activismos dentro del activismo anticapacitista. Y yo me nombro desde discapacitada porque creo que es una identidad que también me permite reflejar el cómo la sociedad nos discapacita, pero también porque me parece absurdo que si no hablamos de personas con mujerismo, con lesbianismo, con bisexualidad, con bisexualismo, para hablar de mujeres, lesbianas, bisexuales, me parece absurdo hablar de personas con discapacidad para hablar de personas discapacitadas, ¿no? O sea, siento que sigue siendo como la patologización y el seguir entendiendo la discapacidad como una enfermedad, como algo ajeno a nuestros cuerpos que no tiene nada que ver con lo político, cuando realmente sí que lo es, y que es una identidad y que es una opresión y que seguir entendiendo la discapacidad como algo ajeno al cuerpo, que puedes decidir si vives con ella o no, si te nombres desde ella o no, es invisibilizar toda la violencia estructural y también que las personas viven, ¿no? Que al final nuestra vivencia está como vertebrada en parte por la violencia capacitista, no solo, que es importante como reconocer que no solo nos atraviesa la violencia capacitista, pero que es un punto muy fuerte, ¿no? Y que mi vivencia como bisexual está totalmente atravesada por mi vivencia como disca. Y el querer negar esto es querer negar toda la violencia que sufrimos y que hemos sufrido en el pasado como colectivo. Y que, no sé, que es que nombrarse como discas no es algo negativo. Y se lee como negativo porque hay una idea de discapacidad como una cuestión negativa, ¿no? Como una cuestión de dependencia, pero que creo que eso es justo lo subversivo, porque está diciendo, hola, el capitalismo nos está vendiendo que ser dependientes o que ser interdependientes es algo negativo, pero realmente todo el mundo es interdependiente y es ahí donde resistimos. Total, totalmente. Ay, sí, nena, qué maravilla Sí, escucharte. es Qué bien lo que explicas. sí, es que lo explica súper bien, jo, y además lo explica súper bien también. Es verdad que a nosotros nos gusta como, cuando hacemos estos encuentros, nos gusta como hacer un primer bloque así más desde lo personal y un segundo bloque más desde lo activista, etcétera. Pero claro, aquí confluyen mucho
o sea, confluyen mucho las dos en ti, porque de hecho estamos haciendo referencia al librito, que es como tú le llamas, que es este que tenemos aquí para las que nos estáis viendo en vídeo y para las que nos estáis escuchando, pues Lucha contra el capacitismo, anarquismo y capacitismo por Ichi Guerra. Por cierto, Ichi, lo estoy pronunciando bien, ¿verdad? Sí. Ichi, vale, es que ayer un amigo me dijo, yo creo que no se pronuncia así, y yo, pues yo creo que sí, pero le voy a Pues preguntar, un no vaya a besito ser. para ese amigo. Sí que es Ichi, ¿ves, Sí. Javi, cómo era Ichi? Bueno, pues eso, este artefacto maravilloso que has creado, que a mí, como decía Mai, también me resuena mucho esto de que a mí me iba abriendo, ¿no? Como que sentía que se me iban abriendo zonas y me iba entrando aire y se me iba abriendo también el cuerpo. Porque, bueno, como bien dice Flavia, que es la compañera que te hace el prólogo, y aquí la voy a citar, este libro llega cuando todos nos encontrábamos plácidamente dormides en los laureles de un capacitismo rancio que tampoco teníamos ni las fuerzas ni la inspiración de revisarnos. Entonces, boom, o sea, la primera en la cara ya, totalmente, Flavia, o sea, yo me reconozco ahí, o sea, me reconozco dormida en los laureles. Y gracias a, desde hace un tiempo, estar siguiendo lo que haces tú, lo que hacen otras compas, lo que hacen colectivos, como pues, bueno, Orgullo Loco, muchos otros, pues estar plácidamente dormida, pues me ha ido poco a poco despertando. Así que de entrada yo te quiero agradecer por la parte que te toca, porque además siempre decimos lo mismo, no tenéis ninguna obligación de hacerlo, porque aquí cada una nos tenemos que revisar y ver dónde, pero es verdad que nos ayuda muchísimo esta forma generosa que tenéis de compartir. O sea que de verdad que gracias. Y retomando lo que decía, ¿no? De que en este caso pues confluyen mucho lo personal y lo político, como pasa siempre, pero bueno, aquí como que lo he percibido más y me gusta mucho como en el librito una de las partes que tú resaltas es bueno, uno de los caminos que tú trazas son todas estas trampas, como decías, del sistema capitalista, ¿no? Que nos hace creer que nosotros somos válides de forma individual y por nuestros éxitos personales, ¿no? Y que además si quieres puedes y todas estas patrañas que nos venden, y además todo esto medido por supuesto a través de nuestra capacidad productiva, que es lo que le interesa a este sistema, ni más ni menos. Entonces ahí descubro y yo me empiezo a frotar las manos que tú y yo tenemos una cosa en común que me encanta, que es nuestro amor por la siesta. O sea, claro, es que yo estoy muy en esto y además últimamente más. O sea, esta convicción de que el descanso es el mayor de los autocuidados. Y me gustaría que hablaras de esto, ¿no? Y de la parte revolucionaria de todo esto. O sea, ¿por qué la siesta es más revolucionaria que ir a la manifestación del 8M, estar en la asamblea vecinal y ir a todas las... O sea, ¿por qué esto es lo más revolucionario que hay? Por favor, cuéntanoslo. Porque nos permite recuperarnos de toda la violencia que vivimos en el día a día, porque al final es un momento donde ni estamos produciendo ni estamos consumiendo y nos estamos dedicando tiempo a nosotros, a mimarnos, a ver qué necesitamos y que necesitamos la siesta para poder seguir currando en asambleas, para poder ir a manifestaciones y para poder seguir haciendo activismo y luchar contra el sistema. O sea, como que la siesta se ve algo de vagues, no de ser improductives y como que justo es ese punto, ¿no? De no querer seguir jugándole el juego al capitalismo y ¿no? A seguir manteniendo la rueda, que evidentemente la vamos a seguir manteniendo porque tenemos que currar y el capitalismo está ahí y nos mete todo el rato en la rueda del trabajo asalariado, pero necesitamos también como parar, mimarnos y también parar con amigues, ¿no? Y como disfrutar de esa siesta con amigues, colectivizar los cuidados, pero también muy importante como que la siesta no se capitalice, porque muchas veces empresas como Google o así dicen, sí, vamos a crear espacios para dormir la siesta porque así los trabajadores curran mejor y es como, no, en plan, que queremos la siesta para ser improductibles, para no jugar al capitalismo. Totalmente. Y eso, y además como justo en Peña Disca se ve muy claro porque necesitamos muchísima más energía para funcionar y sufrimos una violencia muy tocha todo el día, ¿no? Hay una idea que se llama Creep Time, como el tiempo lisiado o el tiempo de Isca, que es como toda la energía que tú necesitas para
adaptarte por un lado al sistema y también que nuestros cuerpos van más lentos o funcionan de forma distinta a lo que el sistema capitalista necesita. Que evidentemente todos los cuerpos funcionan de una manera distinta porque el capitalismo está hecho para las máquinas, ¿no? Y no para los cuerpos y las personas. Pero al final, el tener que sobrevivir a un sistema capacitista nos desgasta completamente. El tener que mirar si la ruta que vas a seguir para ir a X sitio es accesible o no, si el sitio que vas es accesible o no, si vas a tener intérprete de lengua de signos o no, si va a haber un profesor capacitista en tu aula o no, ¿no? Al final, como el tener que estar cuidándote para no sufrir violencias o para ver cómo te vas a poder mover por tu maldita ciudad porque no está hecha para nuestros cuerpos, desgasta muchísimo y necesitamos descansar. Totalmente, totalmente. Pues maravilla, muerta al trabajo y arriba a la siesta. Total, sí, y Oye, estaría. es que además, bueno, has explicado muy bien cómo se da esta cuestión, ¿no? También en lo disca, con estas cositas del día a día. Y cada una desde nuestra identidad, yo veo que, o sea, yo todas las mujeres que tengo alrededor, con las que me vinculo en lo profesional, en lo personal, todas estamos cansadas. Y tía, es que nos agota el patriarcado y el capitalismo, tía. O sea, lo llevamos a unos puestos y es como no podemos más. Yo no conozco a una tía que no esté en general bastante cansada a lo largo de sus días y que no sea una época concreta vinculada a algo muy concreto que esté haciendo, sino que sea como un cansancio de ir llevando la vida dentro de este sistema. Y de todas las... sistémico, sí. Y sistémico, eso es. Y de todas las violencias que recibimos, ¿no? Sí. Y por eso es importante las alianzas. Si es que creemos que nos separan mucho las opresiones, pero realmente tenemos muchísimos más puntos en común de los que creemos. Y que el cansancio también es como forma parte de eso, ¿no? De tener que enfrentarte a violencias día tras día, sea el patriarcado, el capacitismo o del racismo, que al final nos agotan y que muchas veces no tenemos herramientas para afrontarlas, porque nos superan. O sí que las tenemos, pero supondría destrozar el sistema por completo y reventar la ciudad para poder hacerla accesible, por ejemplo. Ya. Me hace una gracia que digas reventar la ciudad con esa voz tan dulce. Así es como se revientan las cositas, amigas. Ternura radical. Sí. Ternura radical. Así es. Eso es. Sí, pues vinculado con esto, ¿no? Con la vida, con las líneas de vida, en Loca Yo nos flipan mucho dos cosas que son la construcción de las identidades en los márgenes con la potencialidad que eso implica y los referentes. Y por eso nos gustaría mucho saber, que nos contases cómo fue para ti desde peque el proceso de ir entendiéndote como disca y lo que esto suponía a nivel de sistema y si ibas encontrando reflejos de ti a tu alrededor o en el mundo, ¿no? Cómo te ibas viendo representada para ir construyéndote hasta hoy. Pues para mí fue como muy complejo porque, bueno, yo tengo una hemiparesia y no conocía ni conozco a nadie con una hemiparesia. Entonces, como fue una falta de referentes absoluta desde peque. Y además siempre se me nombró desde lo disca, en plan, como no hubo ningún momento en mi vida, bueno, 2 años, que no se me nombrase como disca, entonces siempre fue, vale, eres disca, yo tampoco tenía como muy claro qué significaba eso, pero además era desde lo médico. Entonces, como la enfermedad siempre estaba ahí. Y empecé a ir a fisios desde eso, los 2 años, que al principio iba todos los días, de lunes a viernes, a la seguridad social. Entonces, bueno, al hospital. Estuve desde los 2 años hasta los 18, 19, 17, por ahí, cuando me metí al anticapacitismo, como recibiendo constantemente la idea de que mi cuerpo era negativo, de que mi cuerpo era malo, literal, el lado derecho de mi cuerpo era el lado malo y siempre tenía como que cambiarlo para poder existir en el sistema. Entonces, como crecer siendo disca para mí fue como odiar mi cuerpo, ¿no? Y no tener referentes hasta que cuando fui un poco más mayor me metí a una asociación también de peña disca que no tenían como la misma condición que yo y ahí fue como cuando empecé a crear redes, ¿no? Y como a resistir, que en ese momento yo no lo entendía como, esta peña está siendo mi referente, pero lo estaban siendo, ¿no? Y estábamos siendo súper amigues
y yo qué sé, yendo a campamentos y escondiéndonos en las habitaciones porque pasábamos de ir a las actividades súper capacitistas, ¿no? Que es que me acuerdo una vez que yo no quería ir a una actividad de, no sé si a surf o algo así, porque me dolía muchísimo el cuerpo y el monitor me empezó como a echar la bronca y yo me puse a llorar y le dije, pero es que no sabes que soy disca. Y era un campamento pa' peña disca, en plan. Y como que ya me empezó a pedir perdón y me encerré en la habitación y me quedé con mis amigas y, pero no, como que violencias súper tochas, que al final la única forma de resistir a ellas era colectivizándolo con mis amigas, pero eso era como momentos muy puntuales en los que nos reuníamos de, pues, campamentos, porque además cada una vive en una punta del estado, y luego ya, pues cuando con 17 encontré vídeos en inglés de Ableism, ¿no? Que yo ya a los 18 así pude como poner el nombre de capacitismo, fue una de, vale, es que esto no es mi culpa, todo esto no es que sea normal, es que son violencias, es que el fisioterapeuta de turno me diga, estira el brazo, que si no tus amigas te van a utilizar de perchero en las fiestas, es violencia y no es algo, no es un comentario normal, es que además me lo repetía muchísimo. Y con ese fisio estuve, no sé si desde los 6 hasta los 16, 17, o sea, como muy, muy fuerte. Y ya como empecé como a ver referentes en la cultura, sobre todo estadounidense, que eran activistas y que se nombraban como discas, que politizaban su realidad y que hablaban de la discapacidad como una opresión, pero también como toda la violencia capacitista. Pero fue una de crecer sin referentes y los pocos referentes que había ni se nombraban como discas, porque yo qué sé, buscando a Nemo, casi todos los personajes son discas, pero no les leemos como discas, ¿no? O si te hablan de Marsha P. Johnson, a tope con Stonewall, pero no se habla de que de toda su trayectoria activista como trayectoria anticapacitista también. Entonces, como fue un vacío de, vale, sí, lo politizo con amigas, lo que yo ahora entiendo como politizar, en ese momento era enfadarnos muchísimo con el sistema o con el El monitor de profesor de turno. turno. Mm. Sí, pero claro, no fue hasta que empecé a ver activistas y a meterme más en espacios políticos que poco tenían que ver con el capacitismo, pero sí como que iba hilando, ¿no? Pues el feminismo igual tiene más que ver con el capacitismo de lo que creo, bueno, con el anticapacitismo. Y ya como en estos 2 últimos años de politizarlo a saco y de conocer a gente y de como poner experiencias en común y decir, vale, es que ya tengo referentes, mis referentes ahora mismo están siendo mis amigues y, y es aquí donde me puedo situar y donde puedo crear mi identidad fuera de la enfermedad, pero es que hasta entonces, pues eso, hasta los 17 que le pude poner nombre, era todo el rato enfermedad. Y es que yo buscaba en internet y no encontraba nada en castellano más allá de la medicina. O sea, y no sé si fue con 16 o así que creé un blog que dije, vale, esto igual tiene algo que ver con que mi cuerpo no está bien dentro de un sistema, pero no era capaz como de ponerle nombre, de decir, vale, es que esto es violencia y de situarme desde una posición política, porque en el feminismo entré súper peque, porque en mi familia pues se hablaba bastante de estos temas y en el anticapacitismo entré ya como, pues eso, que en realidad es pronto para lo normal ahora mismo, entre comillas, que entra la gente, que fue eso, con 17, 18, y por suerte porque sabía inglés, pero es que hay gente que está entrando con 27, 30 años al anticapacitismo, ¿no? Y me parece muy fuerte, como que tengamos súper presente el feminismo en nuestras vidas, pero no, o sea, que tenga que pasar toda nuestra vida para ser conscientes de, ah, vale, es que el capacitismo también me está vertebrando, ¿no? Y como que también me está afectando. Y como es muy duro porque crecemos desde peques sin referentes o referentes súper negativos. O sea, es que hay un vídeo que es el cazo de Lorenzo, que yo no sé quién lo ha hecho, pero yo estoy hasta las narices de ese vídeo. Es como dar una idea de que, bueno, para quien no lo haya visto, es un peque que va arrastrando un cazo y ese cazo se le engancha en todos sitios y el cazo como representa la discapacidad. Y es como que intenta ser positivo, pero lo que da a entender es que la discapacidad es algo ajeno a nuestros cuerpos que arrastramos y que se nos engancha en todos sitios, sin poner la responsabilidad y la culpa en el sistema. ¿No? Que es algo que es nuestra culpa y es como, mira, ¿no? O sea, basta y ya.
es que la forma en la que se habla de discapacidad a los peques es súper negativa. O sea, que creo que es un tema complejo, vale, sí, porque hay que hablar pues de capacitismo. Igual a peques muy peques les cuesta como pillar ciertos temas, pero no hablemos de la discapacidad como algo que arrastramos, como algo ajeno a nuestros cuerpos. O sea, a mí no me gusta hablar de diversidad, pero por lo menos se puede hablar de diversidad de cuerpos, ¿no? O sea, creo que hablar de diversidad siempre es como señalar a la misma peña, ¿no? O sea, como todo el mundo es diverso, sí, pero ¿quién es diverso funcional? ¿De quién hablamos cuando hablamos de diversidad de género, de diversidad sexual? De la peña oprimida, ¿no? Y, o sea, que creo que, bueno, ahora se están haciendo cosas como bastante potentes. Netflix, nos guste o no, está trayendo representación muy, muy potente y como contratando a actores y actrices discas para hacer papeles discas, sorpresa, en plan, que mínimo dar trabajo a Peña Disca y que no se lleven premios Peña No Disca por hacer papeles discas, pero es que hasta entonces la representación en los medios de comunicación de la Peña Disca es terrible, o sea, simplemente, o sea, todo el rato el paternalismo, la patologización, el prefiero morir a ser disca, como, perdona, es que el problema es el sistema y no nuestras vidas y nuestros cuerpos. Y que no nos adaptemos y que rompamos con la norma tiene un factor político súper importante y de subversión y que nadie está teniendo en cuenta, evidentemente, porque no es rentable para el sistema, pero que estamos ahí y resistimos y que en los márgenes es donde podemos crear alianzas y romper con el sistema. ¿Y qué es eso? Que al final crear alianzas en esos márgenes, por ejemplo, otra violencia común, crecer sin referentes, es lo que nos permite sobrevivir, ¿no? Y no tener que estar enfrentándote al capacitismo siempre sola. Que a mí es lo que me pasó, que entrar al activismo disca fue entrar también a la soledad, porque nadie tiene ni idea de nada. O sea, yo eso, pues cuando empecé a dar charlitas, es que no se sabía ni lo que era el capacitismo. Y ahora sí que como que estoy muy contenta porque la gente sabe lo que es, o casi todo el mundo, o medio lo intuye, y hay peña disca que se está politizando, que estamos creando colectivos, que en los manifiestos se habla de nosotros, pero es que ha sido de aquí, o sea, de la pandemia hacia aquí, que antes nadie hablaba del tema, ¿no? Y que era meterte a un colectivo antifascista y que no tuviesen ni idea. Y de tener que estar como todo el rato haciendo pedagogías, mira, basta ya, o sea, leed o busca en Google, ¿no? Que también era complicado porque no había cosas, sobre todo en castellano, pero como que era tener que poner siempre el tema sobre la mesa, porque si no lo hacías tú, no lo hacía nadie. Bueno, has dicho 1000 cosas importantes, o sea, lo iremos desgranando porque lo has dicho todo, pero yo quiero hacer un paréntesis pequeñito ahora que haces referencia a la falta precisamente de materiales, de lecturas y tal. Me gustaría que nos dijeras, antes de que se nos olvide, dónde las que nos están escuchando, los que nos escuchan, dónde se puede encontrar tu librito, que es precisamente una muy buena herramienta para, bueno, iniciarse y no iniciarse. Es una cosa muy guay que recoge un poco todo lo que vamos a hablar aquí. Entonces, ¿dónde se puede conseguir? Pues en internet está en la página web de la editorial Imperdible. En Madrid sé que está en Ameriread y en Traficantes de Sueños. En Barcelona También se puede está pedir en online Sí, se puede Bambas. pedir online. Y, en Barcelona, en La Raposa y en la Prolem es una que están. Y en el resto del estado ni idea. Pero y en el resto del estado se pide a esas librerías online. Claro, claro. te lo traen y ya está. Claro. Si no, me sales por Instagram en la editorial Imperdible o en la web y os lo envían. Aprovecho también para decir que, como bien dices, es muy difícil como a veces trasladar todas estas ideas a los peques, pero tú también has tenido la grandísima generosidad de preparar una adaptación para peques de un poco toda esta iniciación a lo que es el capacitismo y la lucha anticapacitista. Que hablábamos mientras preparábamos esto, que nos ha encantado que leer, es la bomba. Que es lo primero que hemos leído. O sea, a mí me pareció... Sí. O sea, es que me pareció la bomba para peques y para no peques. O sea, me pareció la bomba. Y eso... Creo recordar que está disponible en los recursos que tú compartes en tu cuenta de Instagram, ¿verdad? En tu Linktree, ahí se puede descargar, creo recordar. Uy, espera, que me están llamando. Perdón. No te preocupes.
Pues eso, que sí, que yo creo que estaba ahí en la bio de Instagram Y que es muy guay leerlo de adultas, o sea, pues que Sí. para nosotras fue lo primero que comentamos al estar preparando el podcast, que nos había encantado el fanzine para peques y que daba una mirada tan linda y tan cierta, ¿no? Porque Sí. una cuando se encuentra con esos recursos tan bien hechos como los que hace Itchy, dice, pero si esto es la vida, o sea, es tan natural, digamos, ¿no? Tan posible, tan natural, tan lindo, tan consentido, presentarlo de esta manera. Sí. Y las peques y les peques funcionan así, de hecho, en el mundo, antes de que desde el sistema y desde la mirada adulta se les coloque otra visión, funcionan así. Sí. Funcionan como habéis escrito el fanzine, ¿no? Sí. Entonces es precioso. Y lo recomendamos muchísimo. Sí. Gracias. Y, Pues sí, el fanzinito está en mi blog y en realidad fue un trabajo para clase, como casi todo lo que escribo. Y lo hice con una compi. Sí, o sea, hicimos el fanzinito y luego como una guía o algo así, como de términos. Lo hicimos hace 2 años y no me acuerdo. Pero sí, lo Sí. único que creo que solo está colgado el fanzinito. Sí, sí. sí. Pues. Ole. Y además de todas las recomendaciones, yo te estaba escuchando y caramba, se me puso un nudo en el pecho. Porque que empezases a ir a fisios a los 2 años y que se sostuviese diariamente durante tantos años en edades en las que eres una personita que está aprendiendo quién es, cómo está en el mundo, cómo puede relacionarse, qué es su cuerpo, cómo la pueden ver otras personas, me parece una violencia enorme y me parece que has hecho un proceso precioso de tomar eso y convertirlo pues, en un camino de vinculación, de creatividad, de compartir para ti misma y de extender esa mirada en otras para que esté más disponible y para que podamos vincularnos mejor, ¿no? Y generar ese buen trato y ese otro lugar. Me parece maravilloso. Oh, gracias. Sí, o sea, lo hablaba el otro día, de hecho, con mi compi, y es que para mí, o sea, ha sido poder sobrevivir, en plan, como todo mi proyecto de las charlitas en librito ha sido pura supervivencia de, vale, pues voy a hacer algo bonito y algo que sea útil con toda la violencia que he sufrido, ¿no? Y el poder reconocerme desde lo político y, y hacer algo creativo con toda la violencia que he sufrido ha sido como eso, mi única herramienta de supervivencia al ser consciente de que todo lo que había vivido era violencia. Porque es eso, es que es ser peque y que tengas el discurso constante de tu cuerpo no es válido, te tienes que arreglar para poder sobrevivir en el mundo. Y además hay una académica que creo que es Graham Thompson, que habla de la legitimación del cuerpo no legítimo. Y es que siempre se intenta como legitimar nuestro cuerpo de que nunca va a ser legítimo, ¿no? El cuerpo discapacitado, por ejemplo, y como crear ese deseo de legitimación, pero que jamás vamos a conseguir que nuestro cuerpo sea legítimo, porque siempre va a ser un cuerpo disca por mucha fisioterapia a la que nos enfrentemos, por ejemplo. Pero también creo que es como un punto complicado, ¿no? Y que yo lo he hablado alguna vez con mi madre de, vale, ¿qué haces? ¿No? En plan, ¿llevas a tu peque al fisio o no? Si no le llevas, como que te enfrentas a toda la violencia de la sociedad diciéndote, es que no estás cuidando a tu peque, porque se habla de toda esta violencia como cuidado, que a mí fue como también lo que me costó reconocer cuando empecé a meterme en el capacitismo. Y antes es como, toda esta violencia te la venden como un cuidado a tu cuerpo y que si no vas al fisio te estás descuidando y que todo lo que te hace el fisio es por tu propio bien, cuando realmente es violencia y te está negando tu cuerpo y está intentándote como acomodar una norma que jamás va a poder estar en tu cuerpo, porque yo jamás voy a dejar de ser coja por mucha fisioterapia que haga. Pero claro, me ha negado mi identidad durante toda mi vida. Y ahora no soy tan disca, ¿no? Entre comillas. Y nos pone muchas veces como en esa duda de soy lo suficientemente disca o no para poder formar parte del anticapacitismo, que para mí la respuesta es sí, en plan, siempre
si se define a alguien como disca, es disca y punto. En plan, no hay que como hacer una carrera de opresiones y ver quién sufre más violencia o no. Pero es súper complicado y que yo como con todo esto no quiero negar en ningún momento como la fisioterapia o la medicina o X si la gente lo necesita. Lo que cuestiono es como la imposición, ¿no? de esa norma sobre los cuerpos de las personas pequeñas, porque lo que estamos haciendo es igual que con la heterosexualidad, como generar esa capacidad obligatoria, esa heterosexualidad obligatoria que se implanta en los peques y se les obliga a, por un lado, ser adultos, ser trabajadores y ser normativos, cuando realmente nuestros cuerpos no lo son y jamás lo van a ser. Y es muy duro como enfrentarse a eso de peques y luego ser adultos y decir, oh vaya, todo esto no era nada gracioso y te estaba doliendo. Y, o sea, es que yo de peque me dormía todo el rato llorando porque no quería ser disca. Es como, vale, no es que no quisiese ser disca, es que todo el rato me estaban diciendo que mi cuerpo no era válido. Entonces yo no quería jugar a ese juego. Yo quería como ser como mi hermana, no, o sea, andar normal entre comillas y que tener que, o sea, y dejar de ir al fisioterapeuta y dejar de sufrir dolor y dejar de sufrir comentarios constantes, ¿no? Es que además, si eres disca, parece que todo el mundo tiene el poder de decirte y de comentar sobre tu cuerpo, de si estás andando mejor o peor, de si te está yendo bien la terapia o no, de si te tienes que poner recta o no, de si puedes jugar o no. Es como, mira, podéis callaros ya un mes, en plan. Y además, ya no solo como sobre tu cuerpo, sino las terapias a las que tienes que ir. Que esto pasa mucho con otras opresiones, ¿no? Pero cuando sales del armario disca, parece que todo el mundo se vuelve en fisioterapeuta y todo el mundo sabe muchísimo sobre discapacidad y te recomienda 1000 cosas. O sea, la de veces que me han recomendado hacer yoga, nadar, hacer deporte, y es como, basta ya, en plan, que no queremos arreglarnos. Y si queremos arreglarnos, ya nos buscaremos las cosas para hacerlo o preguntaremos. Y es que seguramente la de terapias que me mandas a hacer ya las habré hecho. O sea, porque es que yo me pasé toda mi infancia yendo a millones de terapias. O sea, he probado todas. O sea, desde las más hippies a las más médicas, pasando por el puñetero señor que me dijo que estirase el brazo, ¿no? Y con Eso, toda la vida puñetero señor desde este puñetero señor podcast. desde Reafirmamos. Nos caes fatal. Y ¿qué es eso? Y que todo el mundo quiere curarnos y con esa idea de cuidado. Y es como, no, en plan, cállense un mes. O sea, no nos digan más qué tenemos que hacer. O sea, porque lo único que demuestra esto es, uno, lo mucho que incomoda la discapacidad, porque hablar de discapacidad incomoda y tener a alguien disca hace traumas. Entonces, cuanto más normativas seamos, menos incomodamos y más se siente la peña segura a nuestro alrededor. Y dos, que no sé qué iba a decir. El control social que quiere tener todo el mundo y sobre todo el sistema sobre nuestros cuerpos, ¿no? Que nuestros cuerpos han de ser controlados para poder existir. Es como, basta ya. O sea, no queremos sobrevivir dentro de este sistema médico. Y además, es que sobrevivir, es que no es vivir. O sea, la única forma de vivir, o por lo menos la que yo tuve en fisios, fue la pura supervivencia. O sea, que a mí me dejaban pegada a la pared desnuda por un supuesto beneficio para mi cuerpo. Es como, mira, es que seguro que tienes millones de formas que no son esta de tratar a los peques y a los cuerpos de los peques. Wow. Pues reafirmamos que maldito señor, no me acuerdo cómo Sí. lo has dicho, pero lo reafirmamos. Maldito señor y maldita pervivencia del modelo médico como si fuera el único Sí. válido y sí, y el adecuado para todas las personas. A mí hay una cosa que recojo de todo lo que has dicho, que es estas conversaciones que tienes con tu madre. Porque me imagino que el papel de tu madre no habrá sido nada fácil, porque como tú dices, tú ahora eres una mujer adulta y tú ahora puedes tomar tus propias decisiones, pero cuando tenías 3, 4, 5 años, pues no, lógicamente, dependías de los cuidados de tu familia. Y no sé si, bueno, tampoco sé el grado de profundidad, ¿no?, que habréis tenido en estas conversaciones, pero no sé si para ti, o sea, si tú puedes lanzar como algún tipo de
mensaje para esas madres o esas familias que se están enfrentando, pues a lo mejor a esa situación desconocida, ¿no? De tener a un peque disca en casa y que están tremendamente, estoy segura, presionadas por el sistema y sobre todo por el sistema sanitario como único modelo que puede prevalecer y, como tú dices, mal llamado modelo de cuidados, ¿no? Que parece que si no vas por ahí es que estás descuidando a tu criatura. Entonces, no sé si a lo mejor podrías como, pues, darles un espacio que sea distinto a ese o orientarles hacia otro lugar por si quieren adentrarse en una forma alternativa de poder hacer las cosas, pues eso, sin subyugarse a esta presión social. No sé hacia dónde les podríamos o les podrías encaminar o recomendar ir. Pues, o sea, yo no voy a negar como en ningún momento el sistema médico, en plan, como no le voy a decir, pues no llevas a tu peque al fisio porque me parece, o sea, porque creo que no soy la persona para hacerlo, pero sí que diría que les lleven o no al fisio o a cualquier terapia, que politicen la discapacidad, ¿no? Que no solo se informen desde lo médico, sino que lean a Peña Disca, que entiendan la discapacidad como un constructo social, que entiendan que es una ruptura con la norma, que hay colectivos poquito a poco que estamos hablando del tema, que, ¿no? Que hay peña que se está concibiendo más allá de esta idea de enfermedad, que a veces puede ser importante, pero que para nosotros va mucho más allá, ¿no? Y que entiendan que todo lo que va a sufrir su peque es violencia, o gran parte, y que su peque entienda también que es un constructo social, ¿no? Y que es una cuestión política. O sea, a mí me parece como imprescindible que desde peques a los peques discas se les hable de la discapacidad como una cuestión política, como una identidad, pero también como una ruptura con la norma, como ¿no? Un sistema de opresión donde se les ha quitado todo poder y se les ha como sometido a toda violencia, y que se creen cuentos y que lean cuentos que hablen de la discapacidad va más allá de esta idea de enfermedad. Y no sé, o sea, es que a mí me hubiese servido mucho el como tener referentes o alguien que me dijese desde muy peque, vale, estás yendo a fisio y esto es una mierda, pero todo esto es violencia, tu identidad es una identidad política, eh, en el futuro se van a crear colectivos que te van a dar la vida y que, ¿no? Y que ser disca no es una cuestión negativa, por mucho que te vendan lo contrario. Pero también Hay que corregir, sí. veo importante que las familias no lideren los movimientos anticapacitistas, que ahora mismo se da mucho, ¿no? Igual no tanto desde el movimiento anticapacitista, sino como desde la idea de derechos humanos y así, o derechos de la peñadisca, pero que no acaparen las asociaciones. O sea, hay muchísimas asociaciones de peñadisca, de enfermedades que son mal denominadas raras y así, que no politizan la discapacidad, pero es que además están copadas por familias. Y yo entiendo que hay una preocupación y que se hace también desde el cuidado, pero es que la peña disca necesita estar al frente de todo y tomar decisiones por sus propias vidas y por sus propios derechos. O sea, que es complicado, ¿no? Porque además, pues, si tienes a tu peque disca, como lo único que quieres es cuidarle, que todo vaya bien, pero es que esos peques también tienen su propio discurso, ¿no? Y sus propios intereses que a veces distan de lo que dice la familia. Y es que además las familias muchas veces son quienes nos meten en el armario de la discapacidad, ¿no? Quienes dicen, vale, no hables de que eres disca, manténlo como un secreto por si te van a, por lo que te vayan a hacer, ¿no? Por lo que te vayan a decir. También desde el cuidado, o desde el supuesto cuidado, desde la preocupación, pero es que es violencia. No, o las que te dicen de la discapacidad no te define. Oye, perdona, sí. O sea, que todo esto es violencia y que la violencia de alguna forma u otra nos va a definir y que tener las palabras y las herramientas para luchar contra ella creo que es imprescindible y que poquito a poco creo que lo vamos a conseguir, pero que muchas veces las familias son una gran piedra en el camino de la peñadisca. Y, o sea, que no lo hago como cuestionando a las familias porque sé que lo hacen como lo mejor que pueden y habiéndose como criado en una sociedad capacitista, pero yo qué sé, o sea, es que a mí mi padre me ha seguido cuestionando de por qué no vas a física.
Ya. Es como siendo ya, estando ya metida en temas anticapacitistas y dando charlas. Yo creo que se entiende muy bien Sí, el lo has mensaje explicado y perfecto. además yo te agradezco que lo lances porque, bueno, Total. pues yo no había reparado en eso, por ejemplo, y creo que es importante que quede dicho, claro. Totalmente. Mm. Y muchas de las cosas que has dicho, ¿no? Que las identidades en los márgenes no son algo a lo que tener lástima ni algo que tolerar, es algo de lo que aprender y algo que agradecer. Porque nosotras con nuestra existencia estamos creando más libertad y un mundo más humano para todas. Y eso es algo de lo que aprender y agradecer. Sí. Y me parece muy importante colocar en la mirada de todas las personas que el lugar desde el que mirarnos a las oprimidas o a las que tenemos identidades que se colocan en los márgenes respecto a la norma es ese. Y desde Sí. ese lugar, en lugar de colocarte dando direcciones, ¿no? Que es la posición en la que te coloca la norma y esa jerarquía, incluso cuando tienes buena intención, porque bueno, pues al final nos faltan muchísimas herramientas porque no tenemos tan accesible esa otra manera de cómo podemos relacionarnos, ¿no? Y esto que tú dices de, bueno, callarse me parece una pauta muy clara y me parece que cuando nos relacionamos con otra que estamos aprendiendo pues cómo vive su identidad y estamos encontrándonos ahí, más que saber o dar directrices es reconocer y preguntar. Y ese es un lugar mucho más habitable para todas, que es reconocer, sí, esto que dices es violencia, lo siento. Total. Y agradecer que compartas eso conmigo y preguntar, ¿qué te sienta bien cuando me compartes esto? ¿no? ¿Qué puedo hacer yo? Preguntar, porque no tenemos que saberlo, pero sí disponernos para la otra y no darle directrices ni arreglarle la vida. Sí. Sí. Sí, Eso es como que yo pauta estoy un para la poco... vida. Uy, perdón. No, nada, decía que eso como pauta para la vida en general, en general, preguntar y acercarse sin imponer nada. Preguntar, reconocer y agradecer. Y yo con esa tríada iría bastante tranquila. Sí. Más o menos a cualquier lugar, digamos, ¿no? Total. Y que yo estoy ya harta de la tolerancia. Es como, ¿tolerancia de qué? O sea, no queremos que nos toleren. O sea, hay una frase de una activista disca que creo, o sea, no recuerdo su nombre, pero hablaba de que ya estaba harta de la tolerancia, lo que quería era que le deseasen. Es como, a la peña disca solo parece que se nos puede mirar desde la tristeza y la tolerancia, pero nunca desde el deseo. Como no, en plan, nuestros cuerpos también son deseados y deseantes, en plan, basta ya. O sea, hay que... Algo así como un chispazo al escucharte, porque además nosotras queríamos hablar de esto contigo precisamente, porque tú colocas mucho la discapacidad en relación al género y una de las cuestiones que atraviesa directamente esto es pues toda la cuestión de la sexualidad, ¿no? Y yo, que una de mis especializaciones es la sexología y la sexología feminista, he tenido muy pocas oportunidades, también siendo boyera, etcétera, de escuchar a compas discas en primera persona hablando de su sexualidad y de su erotismo. Y si yo, que he estado en un espacio tan específico, no he tenido esa oportunidad, digo, madre mía, cuánto nos falta esto y cuánto nos falta escucharos, ¿no? Entonces, a mí me encantaría simplemente escucharte a ti en lo que sientas que es importante transmitir respecto a esto que estabas diciendo, ¿no? Al sexo, al erotismo, al placer, al deseo, a los vínculos sexoafectivos en las mujeres discas y además con tu realidad que es ser disca y bisexual. O sea, es un temón, ¿no? Porque sí, y un gran melón, porque los cuerpos discas nunca son vistos como deseados y deseantes, ¿no? O si son vistos, son como desde esa idea de hipersexualización. ¿No? Es como, estamos como en los dos extremos, de o no tienes nada de sexualidad o se te hipersexualiza. Y la discapacidad, o sea, si no se nos lee desde la sexualidad, es porque nuestros cuerpos son vistos como aberrantes, como monstruosos y sin capital erótico, cuando realmente lo que estamos haciendo pues todo el rato es romper con esa norma de lo que se ha considerado deseable, porque se ha creado como una norma, ¿no? De cuerpos buenos, bonitos, bellos y dóciles,
y los cuerpos discas la rompen al completo. También por un poco esa idea de que la discapacidad se va a transmitir con cual enfermedad como genética, ¿no? Que puede ser que sí, o sea, como enfermedades genéticas que sí que se transmiten, pero la discapacidad desde el contexto político no se transmite, porque es una opresión. Entonces, también como esa idea de no queremos que la peña disca se reproduzca, ¿no? Entendemos la sexualidad únicamente desde el reproducir, ¿no? Y el tener hijos. Entonces la peña disca no puede formar parte desde esta idea, o sea, de esta idea de sexualidad. Y también cómo la peña disca va a cuidar a sus futuros peques, ¿no? Pero también visto desde la idea de sexualidad, desde el deseo y desde el placer, como solo tenemos en mente el coito, ¿no? La penetración, la peña disca tampoco podemos cumplir muchas veces con eso, porque nuestros cuerpos funcionan como nos da la gana, ¿no? Que es como tienen que funcionar. Y nunca, o sea, y no entramos dentro de esa idea de sexo como normativa. Y como solo se tiene en mente esta idea, nunca se piensa que la peña disca pueda follar. Y que la peña disca podemos follar y follamos si nos da la gana. Que se cree que todo el mundo, o sea, que toda la peña disca es asexual, que además es como una vivencia como muy tocha, es como la peña disca puede ser asexual, pero no es por ser disca, sino porque son asexuales y ya está, y que ser asexual no es una cuestión negativa, pero que nuestro erotismo está ahí y que nuestro cuerpo puede ser deseado y deseante, y es deseado y deseante, y que, o sea, que yo que sé, que el órgano más grande de placer es nuestra piel y no nuestros genitales, ¿no? Y que podemos disfrutar y queremos disfrutar y lo que necesitamos a veces simplemente es, o por uno, que se construya el capacitismo, o por otro, herramientas para poder hacerlo, ¿no? Y es que me ha pasado o sea, por suerte me he rejuntado con gente bastante estupenda en la vida, pero a la hora de ligar, de peña que me diga, no, es que a mí me gustan las personas con taras. Y es como, mira, o sea, basta ya, esto en Tinder. O sea, un señor en La Tinder. fetichización de esto, ¿no? Sí, sí, y que a tope con fetichizar la vida, pero es como que solo se nos ve desde el fetiche. Es como, no, o sea, como que podemos disfrutar de la sexualidad y del placer más allá de ese fetiche, ¿no? Y que yo que sé, que si tenemos en mente solo una idea de sexo, vamos a romperla, ¿no? Y que la peña disca lo está rompiendo desde el principio y creo que es importante como tenernos en mente a la hora, pues incluso de hablar de sexualidad con peques, que si ya es heteronormativa, coitocéntrica y basada en el miedo a las infecciones de transmisión sexual, eh, la peña disca en esto es que ni aparece, ¿no? Ni se habla de nuestros cuerpos a la hora de hablar de esto con los peques. Y creo que es importante porque, uno, hay peques discas en esas aulas y dos, en cualquier momento la peña disca, o sea, la peña no disca puede estar con peña disca o puede ser disca en algún momento. O te rompes una pata y de repente no puedes follar como antes, sorpresa. O no puedes hacer tu vida como antes, ¿no? Yo sí que es verdad que tuve la suerte de que en esta asociación de campas de Peña de Isca tuvimos a una sexóloga que es súper potente, que se llama Natalia Rubio, que no sé si la conocéis, que pues habla sobre discapacidad y sexualidad y es súper, súper guay. Entonces, como que nos dio mazo talleres de sexualidad más allá del coitocentrismo y nos hizo ver como que los cuerpos eran deseados y deseantes, pero también que el sexo formaba parte también de nuestras vidas si queríamos que fuese así, ¿no? Y que hay más formas de follar más allá de la penetración y que hay formas de follar más allá de lo heterosexual, ¿no? Y bueno, de lo cis heterosexual. Y creo que es importante, ¿no? Que los juguetes sexuales están ahí para jugar con ellos y para utilizarlos dentro de nuestras camas con nosotros mismos o con nuestras parejas y que son también aparatos, ¿no? De apoyo a Peña Disca para poder em, follar, ya sea con nosotros mismos o con otras personas. Y que, yo qué sé, desde las no monogamias, por ejemplo, son una herramienta súper útil para colectivizar los cuidados, ¿no? O sea, que creo que es importante que cuando politizamos la sexualidad y hablamos de otras formas de vincularnos,
tengamos también en mente una mirada anticapacitista. Porque si hablamos de que las no monogamias y de que la anarquía relacional, por ejemplo, nos sirve para distribuir los cuidados, ¿qué punto estamos, o sea, en qué papel estamos teniendo la peña disca ahí, ¿no? ¿Estamos formando parte o no? ¿Y por qué es bueno, ¿no? Como tener en mente esto, porque al final la peña, o sea, los cuidados de todas las personas son importantes, pero también los de la peña disca. Pues que la peña disca también puede aportar cuidados a esa relación, ¿no? Como que la horizontalidad está ahí, que tenemos capacidad de agencia dentro de las relaciones. O sea, como en general, no dentro de las relaciones, en concreto como relaciones sexoafectivas. Y que, no sé, que follamos, o sea, que creo que es importante, ¿no? O sea, Sí, sí, sí. Sí, sí, pero decirlo que es así, que, claro. pero que es que la gente no piensa en nosotros como personas que follan. Que podemos no follar si no queremos, está bien, pero también podemos follar si queremos. Y que muchas veces se utiliza el sexo, bueno, el sexo a las violaciones como forma de justificar, ¿no? No, es que como nadie te va a querer, follo contigo. Y es como, no, es que no estás follando contigo, o sea, no está follando contigo, te está violando y encima lo está justificando como un favor que te está haciendo. Y muchas veces estas violaciones no se denuncian porque es que te está haciendo un favor y es como cabrones, no. O sea, que están siendo violaciones y no se están teniendo en cuenta. Y es que los cuerpos de la peña de Isca están siendo violados constantemente y no se está leyendo desde ahí, porque como le está haciendo un favor, como le está cuidando, es como no. O sea, en la fisioterapia o en las residencias muchas veces se dan violaciones y no se habla de ello porque todo es desde el cuidado. Es como, no. O sea, es puñetera violencia. ¿No? Que nuestra sexualidad también se ve marcada por esto. Y que es importante como hablar de ello también. Y de hablar de nuestros cuerpos como cuerpos que desean. O sea, y que también son deseados. Y que por qué ¿por qué siempre follamos con el mismo tipo de personas, por ejemplo? Porque no queremos deconstruir nuestro deseo. O porque es complicado y yo lo entiendo. Pero es que nuestros cuerpos... Itchy, hablaría contigo de esto 3 horas. Voy a seleccionar solo una cosita de la que has dicho porque pues eso, no como respetar el tiempo, ¿no? Pero esto que dices de deconstruir el deseo es necesario. O sea, lo primero que aprendes cuando estudias sexología es que todas las dificultades, malestares, sufrimientos, preocupaciones que todas las personas, sin excepción, tenemos en torno a nuestra sexualidad, a los encuentros sexuales, al placer, etc., vienen del modelo sexual que hemos aprendido, es decir, vienen del modelo normativo. Entonces, no es un favor que hacerle a las personas discas o no, es que todas necesitamos deconstruir eso que hemos aprendido y cultivarnos y encontrar cuál es nuestra propia erótica y compartirnos desde ahí, compartirnos de nuevo, expandirnos hacia los márgenes, porque tú lo explicabas muy bien al principio, lo normativo está hecho para las máquinas, es una abstracción, es una categoría, es una definición, no es una persona humana y no es la realidad y no es nuestra vivencia. Entonces, de nuevo, es una oportunidad y es un lugar liberador y sanador y placentero hacia el que ir. Solo quería decir esto. Ichi, no sé cómo haremos para seguir hablando de esto, ya lo veremos. Ya. Sí, y además es que, o sea, a mí me gusta mucho hablar de la discapacidad como un espacio de subversión, porque rompemos con las lógicas o sea, como del trabajo asalariado, pero también cuando hablamos de sexo, también estamos rompiendo con todas las lógicas de ese coito como cis heteronormativo, tal, Sí, ¿no? total. Entonces, como que estamos creando ya nosotros mismos como esos espacios de subversión y de resistencia y de ruptura con la norma. Lo único que, como no se nos concibe como sujetos que puedan follar, pues no se tiene en cuenta esto. Pero, o sea, que yo qué sé, que poder llegar al orgasmo con las orejas. Es decir, lo único que no lo tenemos en mente. Porque solo nos centramos en el clítoris, por ejemplo. Pues que el cuerpo es muy grande, ¿no? Y no sé. La centralita del placer es el cerebro.
Entonces, y da igual, o sea, si hacemos un continuum de normatividad simplemente para que esto sea pedagógico y alguien nos escucha desde un lugar que se reconoce como muy dentro del canon y muy dentro desde lo normativo y muy dentro desde follar, desde cómo te han enseñado a follar en todas las pelis y demás, amiga, tú también vas a sentirte liberada y vas a tener una mejor vivencia de tu sexualidad si rompes ese molde. Tú también, todas. Hay salida. Hay salida, cariño, ven. Habla con nosotros. Pues a mí, continuando con esta idea que acabas de mencionar de la horizontalidad de los cuidados, que es una cuestión que atraviesa todo tu discurso siempre, hay una cosa en concreto que planteas y bueno, que creo que recoges de los movimientos anarquistas que se plantea desde ahí, que es pues como alternativa a este intervencionismo del Estado, de este modelo médico del que estamos hablando. Pues esta idea de colectivizar las tareas, los cuidados y la accesibilidad, ¿no? Y una de las, o dos de las soluciones concretas que se plantean desde ahí son, por un lado, los círculos de apoyo y, por otro lado, las casas de crisis, que esta propuesta tengo entendido que viene concretamente de Shirley, lo quiero decir bien, Shirley McNicholas, una enfermera especialista en salud mental que lleva más de 20 años coordinando estas casas de crisis en Reino Unido. Y como decía, pues eso, este planteamiento con estos dos ejemplos concretos como alternativa pues, a los asistentes personales que funcionan desde las instituciones o a la hospitalización psiquiátrica. Entonces, a mí me gustaría si nos pudieras hablar un poquito de estas opciones y también saber qué opinión te merecen a ti, qué te parecen estas alternativas. A mí estas alternativas me parecen la hostia. Pero claro, en el sistema capitalista muchas veces son imposibles, porque las casas de crisis o no existen o son como con plazas muy reducidas y los círculos de apoyo de cuidados y con los ritmos capitalistas que lleva todo el mundo son imposibles, ¿no? O sea, porque al final, si tienes que estar currando 8 horas al día, cuidar de tu familia o querer ver un ratito a tus amigues, es como muy complicado mantener los cuidados de todo el mundo. En una sociedad utópica anarquista me parecen como la hostia. Pero sí que es verdad que me parecen guays por eso, porque al final lo que nos permiten es crear una horizontalidad de cuidados, ¿no? Y que la peña disca también sea tenida en cuenta como una persona que cuida y que puede cuidar. De hecho, me estoy leyendo el libro Care Work, Dreaming a Disability Justice, que no está en castellano y no sé pronunciar el nombre de la personita que lo escribe. Sé que es Lía, pero el apellido nunca sé cómo pronunciarlo, así que no voy a jugar a hacerlo, pero lo tengo en PDF si alguien lo quiere. Lo que habla es que esto ya se dio, o sea, que en la crisis del VIH, por ejemplo, se organizaban grupos de cuidados para estar con la peña, ¿no? Y que todas las personas dentro de esos círculos ya, o sea, como forman parte activa, ¿no? No solo pasiva de recibir cuidados. Y que son utópicas, pero que se pueden dar y que en momentos concretos de una crisis de una persona, sus amigos están cerquita, ¿no? Para hacerlo. Y justo este libro lo que permite, o sea, como da herramientas o pautas para poder crear como colectivos de cuidados o de colectivos de accesibilidad que se encarguen de esto. Todavía no he llegado a la parte, estoy como ahí poquito a poco, pero ¿no? Como que existen formas de resistir al sistema, aunque sean como para momentos concretos, ¿no? Es verdad que pues, alternativas a residencias o a psiquiatrizaciones muchas veces no existen porque no hay dinero y no hay medios, y es lo que tiene el sistema capitalista, porque además como el Estado da más ayudas a la psiquiatrización o a las residencias que a la asistencia personal, o sea, yo siempre optaría como si hay que elegir a la asistencia personal frente a las residencias, porque es lo que permite mantener la autonomía, porque además las residencias, la peña que está dentro las nombra como cárceles con barrotes de oro, porque lo que se hace es controlar a la peña y encerrarlas, y ya lo hemos visto con el COVID, que es que lo que hay dentro se la suda a la gente y que pueden morir miles de personas y a la gente le da igual, porque como es peña mayor, peña disca, que no es productiva, pues las encerramos y ya está.
pero para momentos concretos sí que es verdad que se pueden crear alternativas, o incluso no momentos concretos, que igual hay gente que se está organizando y puede resistir al capitalismo y al capacitismo y crear estas redes, ¿no? Pero muchas veces como que nos movemos desde esa impotencia de decir, es que quiero pero no puedo, o porque no tengo medios, y que muchas veces es una cuestión de clase, en plan que igual se puede organizar un círculo de cuidados de peña rica, pero ¿por qué lo están pudiendo hacer, no? O porque que tienen la opción de no meter a una persona a la residencia porque tienen pasta para pagar un asistente personal. Pero ¿qué es eso? Que yo creo que también es importante cuando hablamos de capacitismo ver la cuestión de clase, ¿no? Y ver que el capitalismo también nos vertebra y nos violenta. Pero sí, de hecho en el Estado español se estaba creando la Casa Polar, que es como una alternativa o sea, rollo casa de crisis. Lo único que creo que está todavía en pausa, como recaudando pasta, porque es eso, al final es que no hay dinero para llevar estas cosas a cabo. O sea, es que mi utopía es crear una residencia ocupada, ¿no? En plan, ocupar un edificio y que sea la peñadisca quien lo gestione. Pero claro, ponte tú a ocupar un edificio ahora mismo, tal y como están las cosas, un edificio que sea accesible y a conseguir los materiales que se necesiten. Pero bueno, o sea, como hablando desde, sin más, lo médico, el otro día, no, es que no me acuerdo dónde era, pero vi en Instagram que se estaban organizando desde movimientos sociales consultas ginecológicas en espacios ocupados, ¿no? Como, no sé cómo habían conseguido como el material y así, pero para hacer como las consultas ginecológicas mucho más seguras para la peña en general, ¿no? Y como que creo que se pueden como buscar alternativas, así que igual no es vamos a crear una red de cuidados súper tocha, pero igual ir como dando puntaditas en movimientos sociales como hacia ahí. Pero claro, es que hay que tener tiempo, hay que tener dinero, y muchas veces los movimientos sociales carecemos de ambas, ¿no? Claro, y que tampoco toda la responsabilidad recae sobre vosotros o sobre los movimientos sociales, porque de hecho, Claro. por eso a mí me gustaba mucho traer también el ejemplo concreto de esta enfermera británica, porque realmente creo que lo que ha hecho es, porque bueno, Reino Unido también está dentro de un sistema capitalista, pero ha ido como creo que colándose un poco por las grietas. Y ha conseguido pues eso, abrir no sé cuántas casas de crisis que existen ya en Reino Unido, que bueno, no hemos dicho lo que son, pero básicamente, y corrígeme si me equivoco, son como alternativas a los hospitales psiquiátricos, ¿no? Para que en momentos puntuales, ¿no? En los que una persona puede estar en la no capacidad de cuidarse, porque está en un momento de crisis, en un pico de crisis, en lo que sea, pues puede acudir a esos lugares que tienen una perspectiva de cuidados feminista, colectiva, donde no se infantiliza a la persona, donde hay unos cuidados horizontales, ¿no? Bueno, pues toda esta idea de enfocarlo desde otro lugar completamente distinto. Es un poco esta la idea, ¿no? Sí, y como que se tiene en cuenta lo que quiere la persona que se haga, que creo que eso es imprescindible. Y sí, Agencia, sí. también es que en Reino Unido el modelo social de la discapacidad está mucho más presente. Entonces yo creo que afecta bastante a cómo se concibe todo el tema de la locura, de la discapacidad. Porque, perdón. No, te iba a preguntar, ¿te refieres a que están como a que han dado más pasos o a que existe más en la sociedad, está más presente y por eso tienen otro punto de vista? Es que esto no lo sé. Que el Estado lo define la discapacidad desde el modelo social y como todas las campañas que se hacen y así se mueven desde el modelo social. A ver, que no es lo mejor del mundo porque sigue dividiendo la idea de discapacidad en la idea de impedimento y discapacidad y no va directamente no es que el problema es la norma, pero es mucho mejor que el modelo médico. Ya. Yo te voy a hacer una pregunta antes de nada que no está aquí escrita, pero es que me lo estaba pensando ahora cuando hablabas. No sé si has leído el libro de Cristina Morales, Lectura Fácil. Sí, amo a esa señora. Aliviada, amiga, estáis aliviada. Buah, es que me encantó, pero claro, me faltaba también, pues yo qué sé, contrastarlo con otras personas y con mujeres discas y tal, porque la verdad no he tenido la ocasión de hacerlo. Y pues ahora, claro, me surgió la curiosidad, digo, ¿lo habrá leído? Porque todo esto que cuentas y los asistentes personales y las casas, ¿cómo se llaman? Tuteladas, no, hay casas tuteladas donde, pero claro, también está concebido
todo el sistema desde el sistema médico, claro, que eso también lo cuentas tú mucho, que al final es el Estado y es el sistema sanitario el que a ti te da el carné de si eres o no eres disca, qué porcentaje de disca, eso a dónde te lleva y qué derechos te otorga, ¿no? Total. Pero a mí el libro me encantó y me alegro de tener no sé cómo decir, Sí. tu bendición. Tu bendición. O sea, es que la representación de la disca de ese libro me parece la hostia, porque no va nada desde el paternalismo, desde esa idea de pobrecites, o sea, para nada, es como que son chavalas súper como cañeras, que pocas veces se representa la peña disca así, y a mí me gusta muchísimo, y es que Cristina Morales, o sea, le como la carita a esa persona, o sea, Ya la amo, sí. Y cómo aborda como o sea, como distintas realidades también, ¿no? Dentro de que son 4 protas, creo, que eran 4 mujeres protagonistas, y cada una, pues claro, con su realidad, y hasta hay una anarca ocupa. O sea, es que fan están de esa todas. persona, además. O Sí. sea, Sí, qué guay. sí. Bueno, pues ya está, eso es lo que yo le quería Muy decir. bien. Te refieres a que vaya Sí. ya como al final, ¿no? Sí, Porque sí, nos sí. estamos pasando un poquito de tiempo. No, es que vamos estamos bien. enganchadísimas aquí Sí, con... sí, estamos por dentro podando Claro. todas las ramitas que nos aparecen para hablar contigo. Claro, Vamos a pues hacer una segunda parte. Si nos lo propones tú misma, te vamos a decir que sí, mujer. nos daría para una segunda y para una tercera, no lo descartamos. Pero bueno, por ahora yo te quería compartir también, bueno, yo os quería compartir a todas y a todos los que estáis al otro lado, que a raíz de preparar este encuentro contigo, di con un vídeo de Amanda Bax, que no sé si la conoces, pero yo no la conocía. A mí me dejó muy impactada Amanda, que es bueno, falleció hace un par de años, pero fue una de las más reconocidas activistas de los derechos por las personas autistas en Estados Unidos. Y bueno, ella era no hablante y fue etiquetada durante mucho tiempo como autista de bajo funcionamiento, ¿no? Estos diagnósticos también desde el sistema médico. Entonces ella se comunicaba, porque se comunicaba, sorpresa, a través de un ordenador con sintetizador de voz, pero ella decía que ese no era su lenguaje. O sea, ella utilizaba esta herramienta como para poder comunicarse con el afuera, para poder adaptarse, ¿no?, a ese afuera, pero ese no era su sistema natural de comunicación. Y... o sea, su lenguaje, ella decía que su lenguaje nativo era la interacción física con el entorno, ¿no? Y entonces esto es algo que se ve muy bien en ese vídeo que ella hizo, donde, bueno, os recomiendo muchísimo buscarlo en YouTube, se llama, o sea, lo encontráis como In My Language, Amanda Bax, con 2 Gs. Está subtitulado al español, además, así que, pues, vamos, se puede ver muy fácilmente. Y ahí se ve cómo, pues eso, Amanda interactúa con el entorno, pues tocando, oliendo, saboreando, palpando, observando, emitiendo sonidos, o sea, comunicándose como ella se comunicaba, de una manera que, claro, como sociedad capacitista en la que estamos, siempre hemos leído como equivocada, como fallada, como incomprensible, ¿no? Entonces, ella lo que hace en este vídeo es, sobre esas imágenes, y a través de este sistema que digo de comunicación, ella cuenta cómo todo esto que ella muestra pues incomoda, precisamente porque está fuera de la norma o de lo socialmente aceptado, y básicamente porque nos da miedo y no sabemos qué hacer con eso, como personas capacitistas que viven dentro de una sociedad capacitista. Y ella hace una reflexión que a mí me dejó con el culo torcido, literalmente. Y voy a leer solo un fragmentito de lo que ella dice. Ella dice: encuentro muy interesante que fracasar en aprender tu lenguaje, dirigiéndose a nosotros, a los no discas, encuentro muy interesante que fracasar en aprender tu lenguaje sea visto como un déficit, mientras que fracasar en aprender el mío es visto como natural. Que la gente como yo sea oficialmente descrita como misteriosa y confusa, en vez de admitir que son ellos mismos los confundidos. Nosotros incluso somos vistos como no comunicativos si no hablamos el lenguaje estándar, pero otra gente no es considerada no comunicativa si son desconocedores de nuestros propios lenguajes, ya que creen que no existen. Y, o sea, a mí esto me pareció brutal, primero porque, bueno, primero por todo, o sea, por todo y por verlo de una manera tan evidente, y porque
me hizo pensar, bueno, me hizo pensar mucho, pero lo primero que pensé es cómo, o sea, dónde empieza como esta cadena viciosa de que todo lo que es distinto o lo que se sale de la norma o lo que no entendemos o lo que nos da miedo, ¿dónde empieza? ¿No? ¿Dónde empieza esa cadena que se va construyendo de la que tú hablabas antes también? Pues cuando empiezas a ir a ese fisioterapeuta y bueno, cómo se va construyendo toda esta idea de intentar corregir lo que no conocemos. Y me preguntaba si esto no empezará tal vez pues en esa primera consulta médica donde esa mujer embarazada o esa mujer que acaba de dar a luz se sienta y tiene delante a un médico o una médica que, con un talante muy serio y con un rictus muy serio y les dice, tengo una mala noticia que daros, ¿no? Y cómo desde ahí empieza ese relato viciado, ¿no? De lo que es toda la experiencia que pueden llegar a vivir esas personas con esa situación que se les presenta. Entonces, me gustaría preguntarte si crees que es ahí donde empieza y sobre todo, ¿hacia dónde crees que tenemos que cambiar ese relato? Gran pregunta. Otro melón. No conocía de hecho a esta personita y me parece como ultra potente. Y para mí empieza incluso mucho antes, como en el miedo a la vulnerabilidad. O sea, en el miedo a ser dependientes, en el miedo a lo distinto, al miedo a lo que rompe la norma. ¿No? O sea, ¿por qué se transmite ese mensaje de lo siento? O de ay, pobrecito tu peque que va a tener una vida de mierda, ¿no? Porque esa pena que se genera en las familias cuando te dicen es que tu peque es disca, porque es que hay muchísimo miedo a ser vulnerables y se cree que solo la vulnerabilidad está en los cuerpos que rompen la norma, ¿no? En los cuerpos discas en concreto, cuando realmente todo el mundo es débil, todo el mundo es vulnerable, todo el mundo es interdependiente, pero la cosa es que nos quieren vender que tenemos que alcanzar la independencia, ¿no? Y que cuanto más fuertes seamos, cuanto más valientes seamos, mejores personas somos, ¿no? Y cuanto más nos adaptemos a esa idea capitalista de vida, más dignidad de vida tenemos, más calidad de vida tenemos y más personas somos, porque ese es el problema, que si rompes con la norma no eres persona, ¿no? Si eres disca no eres persona, eres disca. Entonces yo creo que está ahí, en el miedo a la vulnerabilidad y en el miedo a la propia peña disca, porque nos pone un espejo enfrente y nos dice, oye chavalas, todo el mundo es así, todo el mundo es vulnerable y todo el mundo puede acabar siendo disca, ¿no? Y que la independencia no es tan real como creemos, que la ciencia muchas veces no es tan real como creemos, que la ciencia a veces es objetiva y a veces lo que nos permite es justificar toda la violencia, ¿no? O sea, ¿por qué en el movimiento por la liberación de la peña queer se dejó atrás a la peña disca entre los psiquiátricos, ¿no? Porque nos da miedo aceptar que, que la vulnerabilidad forma parte de nuestros cuerpos y que la dependencia y la interdependencia está ahí, ¿no? Y que tenemos que recuperar también toda esa genealogía para poder decir, oye, que todos somos así y que, o sea, es que además que, bueno, yo estudié educación social, lo odio, pero ahí estoy, se habla de vulnerabilidad como una cuestión negativa, ¿no? Está en una situación de vulnerabilidad. Y es como, no, en plan, Es así, Chin, vaya noticia nos das. la vulnerabilidad forma parte de nuestros cuerpos. Y cuando hablamos de situación de vulnerabilidad es como, no, o sea, está en una situación capitalista, porque le están violentando por todos lados, por ejemplo. Pero no hay una situación de vulnerabilidad. O sea, que nos dé pena el peque disca que corre por el patio, es como, ¿qué idea tienes? No, porque, o sea, a mí me lo decían muchas veces de, ay, es que me da pena cuando te veo correr, ay, es que me da pena o me da grima cuando te veo correr porque no lo haces de forma normativa. Y es como, ¿podemos revisarnos la norma y no poner la pena todo el rato por encima de nuestros cuerpos? No, o sea, porque además ya no solo la pena es que se ponen las personas por encima de nosotros. Y que, o sea, y como con la experiencia que os contaba antes de esta personita,
es que nos enfrentamos continuamente a terapias de reconversión, ¿no? Y que se nos intenta acomodar todo el rato a esta norma y que jamás vamos a poder cumplirla. Y que si la cumplimos es a costa de poner nuestros cuerpos por delante y de someternos a muchísima violencia. Y me parece importante hablar de terapias de reconversión porque es lo que pasa. Y que si hablamos de la peña queer sometiéndose a estas terapias, también tenemos que hablar de la peña disca sometiéndose a estas terapias, ¿no? Y que suena como muy bruto o como muy bestia o como muy impactante y que a veces, pues lo sigo diciendo, yo no niego la medicina, pero la forma en la que la medicina está construida es desde esta terapia de reconversión, desde esta idea de que hay que adaptar a la peña a la norma. Y que, o sea, que yo que sé, que si vas al ginecólogo y no puedes poner las patas, o sea, las piernas encima de los cosos estos, no es porque sí, no es porque tu cuerpo esté mal hecho, es porque el sistema no está hecho para nuestros cuerpos, ¿no? Y como que nos enfrentamos constantemente a violencia y que nos intentan acomodar a una norma que no forma parte de nuestros cuerpos y al final a veces lo consiguen. Y es que muchas veces a mí lo que me duele es que se ve como un logro que la peña se adapta a la norma, ¿no? Y que ya no solo como un Tremenda logro, horterada, te lo digo, Ichi. O sí, sea, o sea, pretender adaptarte a la norma me parece una horterada máxima claro, pero es que en con este lo momento. vista es que se hacen fiestas, o sea, que yo que sé, que una persona que va en silla de ruedas pueda andar y que se hagan vídeos y se suban a redes y se vea como una cosa de inspiración, o sea, a mí es que me duele muchísimo, porque es como, si esa persona quiere andar a tope, en plan, yo no voy a ser quien diga qué tiene que hacer y qué no, pero no que se genere como toda esta idea de celebración por adaptarse a la norma. No, que yo sea menos coja de lo que era de peque, no es algo que yo quiera celebrar, pero se ha celebrado todo el rato a mi alrededor. O sea, que gente que no me conocía o que mi vecina del quinto me dijese, qué bien que estás mejorando. Es como a costa de que estamos mejorando. O sea, que nadie le preguntaba a esa peque cómo lo estaba pasando. No, toda la violencia que se enfrentaba. Solo se veía como, ay, qué bien que ya andas bien. Es como, no, o sea, igual esa peque no quería andar bien y quería estar todo el rato jugando con sus amigas. Sí, sí, esto me recuerda totalmente a lo que nos decía Magda de cuando te felicitan, cuando tienes un cuerpo gordo y te felicitan porque has adelgazado y a lo mejor lo que te ha pasado es que has estado 3 meses deprimida, tirada en tu cama sin comer, pero eso a nadie le importa. Lo que importa es que tu cuerpo está más delgado. Justo, es que además hay un vínculo directo entre la gordofobia y el capacitismo. ¿Y qué es eso? Es que se celebra que nos adaptemos a la norma. Es como, no. Y digo lo de tremenda horterada en el sentido de la norma por la norma, es decir, querer llegar simplemente a ese lugar, Sí, ¿no? sí. Sin tener esa mirada amplia de si realmente están mejorando mis condiciones de vida, qué es lo que está sucediendo y cómo realmente las otras personas están pudiendo ver si estoy bien o no, ¿no? Sí. ¿Y qué es una horterada? Sí, sí lo es. Como dice Nerea, a ver cuándo empiezan ya las terapias de reconversión de lo normal. O sea, que esas son las que Total. necesitamos, o sea, de una santa vez. Total, Joder. total. Y me encanta cómo lo has explicado, o sea, como de esta compa que traía Thais a ti y a tu discurso lo has colocado, me parece una forma muy, muy bella y muy clara de describir algo que es central en nuestras vidas y que es central y muy definitorio de si podemos sentirnos bien o no, ¿no? Me refiero a un sentido amplio de nuestra existencia. Y esto que colocas de la vulnerabilidad en el centro y el miedo a ser vulnerables, a mí se me relaciona directamente con todo lo que llevas nombrando, que es el sistema de violencia durante todo este tiempo, porque claro que nos da miedo ser vulnerables en un sistema violento. Total. Claro. Porque pensamos, ¿qué pasa si necesito a esta persona y esta persona no está porque no puede, ¿no? Porque tiene unas condiciones de vida que no le permiten estar o qué pasa si necesito cierto apoyo, ciertos recursos que tengo que pagar y no puedo tener ese dinero. Entonces, o qué pasa si precisamente desde esta identidad que se estigmatiza vivo violencia por ello, ¿no? Entonces, la vulnerabilidad se coloca en un lugar muy diferente
a lo que en realidad es, porque vivimos en un sistema violento y antipersona. Y en ese sistema, el que se nos cree la ilusión y la fantasía de que podemos controlar no serlo y de que podemos llegar a un lugar en el que eso no exista, es para mí el gran mecanismo de control, porque nos mantiene a todas separadas, nos mantiene a todas alineadas de lo que es la vida realmente y de lo que somos como personas, y nos mantiene a todas separadas de nuestro único lugar en el que podemos habitarnos sin maltratarnos y en el que podemos enraizarnos con fortaleza, que es la vulnerabilidad. Total. Sí, sí. Además me parece como muy importante esa idea de fantasía, ¿no? Es que se nos crea una maldita fantasía porque jamás vamos a alcanzarla. Y, o sea, no sé. Y que... La forma de vivir sin estar en contacto con la vulnerabilidad es creándote capas y capas y capas de defensas que te aíslan del entorno, de las otras personas y de ti misma, y que te generan malestar, porque es que lo somos. Sí, sí, y además, como el negar la vulnerabilidad, lo que nos hace también es no ser conscientes de cómo nos atraviesa el capacitismo, seamos o no discas, ¿no? Entonces no nos permite politizar, ni nos permite ser conscientes de las violencias que vivimos, ¿no? Porque nos creemos independientes cuando realmente el capacitismo igual forma parte de nuestras vidas más de lo que creemos, ¿no? Y como tampoco existe el nombre de las personas que no son discas, ¿no? Como yo lo llamo no discas, no existe tampoco el reconocerse, no el proceso de pensarse si somos discas o no. No, o sea, igual que nos replanteamos si somos bisexuales o no, por ejemplo, no existe el replantearse si somos discas o no. Porque como asumimos que somos fuertes, valientes, independientes, que esa vulnerabilidad no forma parte de nuestros cuerpos, no existe un proceso de replantearse, oye, cómo el capacitismo me está vertebrando y si soy disca o no, tenga o no un diagnóstico. Pues desde aquí dejamos abierta esa invitación que nosotros hemos recogido para todas las personas no discas de revisarnos desde ahí, desde un lugar crítico, desde un lugar de vulnerabilidad, desde el saber que perfectamente podríamos dejar de serlo en cualquier momento, y aunque no sea así, tenemos que revisarnos nuestro privilegio, porque es la única manera de remar juntas y de trabajar, o sea, y de cambiar las cosas. O sea que yo te agradezco muchísimo, Itzi, de verdad, todo lo que haces. Bueno, por supuesto que hayas estado aquí charlando con nosotras, que ha sido una auténtica maravilla. Y por supuesto toda esa tournée del anticapacitismo que vas haciendo por el Estado. Y bueno, pues eso, pues todo este contenido de tantísimo valor que estás arrojando, espero que lo puedas seguir haciendo y a la vez durmiéndote tus siestas. Bueno, por supuesto. Y que además de todo lo que está diciendo Thais, de todo lo que aportas, que me parece de nuevo que es importante para todas las personas y que nos ayuda a todas las personas, ¿no? y que nos ayuda a vivir en un mundo más humano, y bajando de eso productivo y de eso profesional y de activista y demás a lo personal, es muy bonito estar contigo. Y me ha encantado, de verdad. Y no sé, como que me voy con eso calentito por dentro, ¿sabes? Totalmente. Como muchísimas gracias, de verdad. Ha sido súper guay. Gracias a ti, de verdad. Un beso muy grande, y a todas las que estáis al otro lado, muchas gracias por estar. Amigas de la playa. Muchas gracias por seguir ahí, muchas gracias por todo el cariño que nos mandáis, y nos vemos en el próximo ¡Locayo! Leo.